El universo siempre conspira a mi favor. ¿Qué es Dios? La unidad de todas las conciencias o la conciencia universal. Conciencia cuántica universal. The universe is listening. El universo responde a tu frecuencia. El universo conspira a mi favor. Conciencia cuántica universal. Esta inteligencia primera. El universo responde con abundancia. The universe loves grateful people. Todo es energía. Todo es energía. El universo conspira, escucha, responde, ama. Si todo es pura energía, ¿cómo es que la conciencia cuántica universal, siendo un ente impersonal, como lo plantea la nueva era, tiene atributos de un ser personal? Los movimientos de la nueva era y nuevo pensamiento han redefinido a Dios como una mente universal o una fuerza impersonal, como un poder divino metafísico que puede ser manipulado mediante técnicas de control mental. Para ellos, Dios es una inteligencia infinita cuyos estándares morales están desdibujados o prácticamente inexistentes, ya que están al servicio de aquel que los moldea. Un Dios que puede tomar cualquier forma y que puede ser confundido con su creación. Por si fuera poco, estos movimientos postulan que el hombre y Dios son uno y que el hombre es un Dios en potencia o un Dios emergente. Que los hombres están elevando su conciencia hasta alcanzar aquel potencial divino intrínseco que todos tenemos. Esa es la mentira que la serpiente antigua, es decir, el diablo, le dijo a Eva en el jardín del Edén: seréis como Dios. El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos. Santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad, para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado. Galardonador de los que le buscan con diligencia y sobre todo, justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Confesión Bautista de Fe de Londres, 1689. La manera en la que la nueva era ve a Dios es diametralmente opuesta a cómo definimos a Dios los cristianos. Mientras nosotros profesamos una fe monoteísta, basándonos en la palabra de Dios, la Biblia, las religiones orientales y movimientos espirituales modernos sostienen que no hay un Dios personal, sino más bien una fuerza divina impersonal, una energía cósmica, una vibración o campo cuántico sin capacidad de decisión, de amar ni de crear algo con propósito. Esta concepción es cercana al panteísmo o monismo, donde todo es uno y Dios está presente en cada ser y en la naturaleza. La divinidad es una conciencia universal o chispa divina que se encuentra dentro de cada persona, quien a su vez es capaz de despertar esa divinidad interna al trabajar su energía y pensamientos, de modo que logre evolucionar su conciencia hasta un estado espiritual más elevado. En otras palabras, para la nueva era, Dios no es un ser con mente, deseos o personalidad, sino una fuerza o principio que forma parte de todo y que, alineándonos adecuadamente, a través de técnicas mentales, ejercicios físicos y manifestación de afirmaciones habladas, podremos manipular esta conciencia divina de modo que actúe a nuestro favor. Es más bien un enfoque en la autoridad interna espiritual del yo, más que una subordinación hacia un ser supremo. A diferencia del cristianismo, que nos invita a mirar a Cristo como Dios, como fuente máxima de la verdad y como único medio de salvación, la nueva era nos dice que miremos hacia adentro para encontrar la verdad y la divinidad.
Es por todo esto que es importante dejar que sea la Biblia, la palabra infalible del Dios vivo, la que nos arroje luz sobre la pregunta, ¿quién es Dios? Debemos comenzar por decir que Dios es uno en tres personas, es decir, es un Dios trino. Si bien la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, la doctrina de la Trinidad sí está explícita en la Biblia. La palabra Trinidad significa unidad de tres, y esas tres divinas personas que forman a Dios son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se habla de la primera persona de la deidad como Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. De la segunda, un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. La tercera es llamada el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Consolador enviado para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Afirmamos y declaramos enfáticamente que hay un solo Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, solo hay un Dios. Dios es uno, porque hay un solo Dios. Este Dios único es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hebreos 1:3 hace referencia a la palabra hipóstasis, que significa la imagen misma o sustancia de lo que es Dios. Dado que esta palabra, de nuevo, hipóstasis, se refiere a un ser independiente e inteligente, quiere decir que es una persona. Este ser divino único subsiste en tres personas, no de una manera colateral o uno al lado del otro, sino que la persona que es una existe en virtud de la otra, ya sea por generación o procedencia. Evidencias de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Primero se revela el nombre Elohim, que siempre expresa una pluralidad. Cada vez que se usa el nombre plural de Dios, Elohim, en un sentido singular, está indicando que las tres personas forman un solo ser. Esto indica pericóresis, es decir, la coexistencia interior, y que las tres divinas personas son inseparables. Además, notemos que la forma plural de Elohim se usa también en conjunción con verbos, adjetivos o pronombres en plural, y que siempre va acompañado de un número plural. Esto se aplica a los siguientes textos. Entonces dijo Dios, Elohim, hagamos al hombre. El hombre es como uno de nosotros. Descendamos y confundamos allí su lengua. El uso de Dios en plural al revelarse a sí mismo revela la Trinidad de personas, siendo esta la razón por la que Eclesiastés 12:1 dice en el hebreo original, creadores, al referirse a él. Evidencias de la Trinidad en el Nuevo Testamento. Encontramos claras evidencias también en el Nuevo Testamento. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía, Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En las Escrituras encontramos que la obra de redención no solamente es un pacto que Dios hizo con el hombre, sino es un pacto que se hizo entre las tres divinas personas, las cuales en esta obra de redención asumen un rol cada una. Primero, al Padre se le adjudica principalmente la obra de la creación, junto con la elección de cierto número de individuos que ha dado al Hijo. El Padre es en general el autor del plan de redención. El Padre es Dios. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Pablo, apóstol, por Jesucristo y por Dios el Padre. Hay un Dios y Padre de todos. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Porque a este, el Hijo, señaló Dios el Padre, según la presciencia de Dios el Padre. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Jesús oraba a Dios el Padre.
Segundo, al Hijo se le adjudica la obra de redención que para cumplir se encarnó, tomando sobre sí la naturaleza humana para que, como cabeza federal y representativa de su pueblo, pudiera, como sustituto, tomar sobre sí la culpa de sus pecados y sufrir un equivalente total por la pena de muerte eterna que a éste le correspondía, logrando su salvación. Actuando como su Rey y Salvador, es también cabeza de la Iglesia que así formó, dirige la expansión del reino y está siempre presente con su pueblo. El Hijo es Dios. Vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Porque en Él, Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Yo y el Padre uno somos. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Cristo asumió poder sobre el día de reposo y también decía que Dios era su propio Padre haciéndose igual a Dios. Asumió las prerrogativas de Dios para perdonar pecados. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Tercero, al Espíritu Santo se le adjudican las obras de regeneración y santificación o la aplicación al corazón de individuos, la expiación objetiva lograda por Cristo. Esto lo hace renovando espiritualmente sus corazones, obrando en ellos fe y arrepentimiento, limpiándolos de toda mancha de pecado y finalmente glorificándolos en el cielo. El Espíritu Santo es Dios. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. En la fórmula bautismal, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en la bendición apostólica, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. El Espíritu Santo está en un plano de igualdad absoluta con el Padre y el Hijo como deidad, y es considerado igual a ellos como la fuente de todo poder y bendición. Nombres y atributos de Dios en la Biblia. Dios también tiene otros nombres en la Biblia que reflejan sus atributos. Jehová, Yahweh, el nombre de Dios en el Antiguo Testamento que significa yo soy el que soy, refleja la autoexistencia y la eternidad de Dios. Elohim, nombre plural que denota la pluralidad de personas en el ser divino. Adonai, que significa Señor o mi Señor, denota la soberanía de Dios. El Shaddai, Dios Todopoderoso, que refleja su poder absoluto, su omnipotencia. El Elión, el Dios Altísimo, que resalta la supremacía de Dios. El Olam, el Dios Eterno, que enfatiza la eternidad de Dios. Estos forman parte de los atributos incomunicables de Dios, es decir, aquellos que no comparte con los seres humanos, como lo son su inmutabilidad, omnipresencia, omnisciencia y aseidad. Entre los atributos de Dios que son comunicables, es decir, aquellos que sí comparte con los seres humanos, están amor, justicia, santificación, misericordia, gracia, verdad, bondad, paciencia, fidelidad, sabiduría. La nueva era presenta un problema de moralidad. Es imposible pensar que el mundo se rija por estándares morales si, en primera instancia, niegan al Creador que los estableció. La nueva era plantea valores de paz y amor, de crecimiento y evolución de la conciencia, de unidad y prosperidad. Pero, ¿por qué se aferran entonces a una energía cósmica incapaz de discernir entre lo bueno y lo malo? Una fuerza divina sin moralidad, incapaz de distinguir entre el amor y la crueldad. Si lo que ellos inculcan es que hay que fluir, entonces ¿cómo fundamentar la ética si Dios es indiferente? Por si fuera poco,
Hay otros nombres de Dios que denotan lo que Él es para el hombre. Jehová Jireh, el Señor proveerá. Jehová Nisi, el Señor es mi estandarte. Jehová Shalom, el Señor es paz. Jehová Sidkenu, el Señor nuestra justicia. Jehová Rafa, el Señor que sana. Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Definitivamente, el Dios de la nueva era es incoherente porque quiere forzar el concepto de un ente impersonal, mientras que se le adjudican atributos personales. Acciones atribuidas a Dios. Creación. Dios crea el universo y todo lo que existe. Provisión. Dios provee para todas las necesidades de su creación. Salvación. Dios salva a la humanidad a través de Jesucristo. Juicio. Dios juzga a la humanidad con justicia. Misericordia y perdón. Dios muestra compasión y perdona a los que se arrepienten. Envío del Espíritu Santo. Dios envía al Espíritu Santo para guiar y consolar a los creyentes. Disciplina y corrección. Dios disciplina a su pueblo para su restauración. Intervención en la historia. Dios interviene directamente en la historia humana para cumplir su propósito. Protección y cuidado. Dios protege y cuida a su pueblo. Aunque los promoventes de la nueva era afirmen que el lenguaje en el que el universo te entiende y te responde es por medio de tus frecuencias vibracionales y no de tus emociones, ¿cómo podríamos pensar que Dios es una energía impersonal? Dios habla, escucha, ama, se enoja, se compadece y tiene voluntad soberana, mientras que la nueva era presenta lo divino como una vibración, una energía cósmica o fuerza que no piensa, que no decide, que no ama ni es capaz de crear nada con un propósito, porque carece de intelecto, emociones y voluntad. Entonces, ¿cómo es que te entiende y te responde? ¡Absurdo! Después de haber echado un vistazo superficial a estas profundas doctrinas que nos revelan quién es Dios, bajo ninguna circunstancia podemos concluir que Dios es un ser impersonal. Mucho menos podemos pretender que un Dios tan inmenso, que sobrepasa infinitamente nuestras limitaciones como seres humanos, se va a sujetar a los caprichos de nuestra mente ni a las manipulaciones de nuestro corazón, tal como lo estipulan las corrientes de la nueva era y del nuevo pensamiento. Los adeptos de la nueva era suelen decir que el universo conspira a su favor o que la energía cósmica te envía lo que necesitas. Pero, ¿cómo es que un ente impersonal puede conspirar o enviar algo si estas acciones implican intención y toda intención proviene de un sujeto personal? Si una fuerza elige, entonces deja de ser una mera fuerza y se convierte en una persona. Por tanto, el concepto que la nueva era tiene de Dios es un chiste mal contado. Invirtiéndole un poquito a la reflexión y al pensamiento crítico, podemos concluir que, aunque ellos no quieran aceptarlo, de algún modo no pueden escapar de la realidad de que Dios es un ser personal. La nueva era vende una ilusión de control, en la que el ser humano es elevado al promover prácticas de evolución de la conciencia divina interna o conciencia crística, en un afán de manipular el destino y todo alrededor. En el cristianismo bíblico, la soberanía de Dios es una almohada sobre la que descansa la cabeza del creyente, porque Dios es sabio, amoroso y todo está bajo su control. El ser humano debe rendirse a la voluntad de Dios si quiere detener esa agotadora y desgastante búsqueda de explicaciones y de sentido, a la que siempre hay que añadirle otra terapia más, otra afirmación más, otra vida más. Definitivamente Dios, quien es el creador, está separado de su creación. No son bajo ninguna circunstancia lo mismo. Así que es Dios el que define quiénes somos y quién es Él, y también el que ha establecido el orden de todas las cosas. En un próximo video estaremos estudiando un poco acerca de qué dicen las Escrituras de quién es Satanás, el enemigo de Dios y el enemigo de los hombres.
una criatura caída y limitada que por nada del mundo está a la par de Dios. Los espero por allá.